Ser Podcast. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Toda gran ciudad merece una canción, un himno no oficial que nos la evoque y refresque en nuestra memoria. Algunas urbes, las más hermosas o famosas, coleccionan canciones. Nueva York, París, Barcelona, Berlín, Buenos Aires. Hoy no viajamos a ninguna de ellas. Hoy cogemos el petate, la carretera A15, quizás la N122, y tiramos a rumbo fijo. Vamos camino Soria. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el cierzo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires sobre el monte y sigue el caminar. Becker no era idiota ni Machado un ganapán, y por los dos sabrás que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad. A la ribera del Duero existe una ciudad. A la ribera del Duero, mi amor, te espero. Voy camino Soria, hacia donde vas. Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás. Voy camino Soria, quiero descansar, borrando de mi memoria traiciones y demás. Hay discos que captan un momento clave de una banda, una época de enorme inspiración donde todas las piezas encajan fácilmente, de una manera sencilla, como por arte de magia. Tras un lustro intenso, ese momento llegó para Gabinete Caligari, con su disco de 1987. Camino Soria es el trabajo más relevante de la carrera de Gabinete Caligari, sin duda. Y Camino Soria fue un poco como la piedra de toque, ¿no? El culmen, ¿no? El culmen de lo que es el trabajo conceptual como LP, como el formato LP. Luego hicimos otras canciones, habíamos hecho otras antes. Pero yo Así creo explicaba que- Eddie Clavo, batería de la banda madrileña, la importancia de este álbum en la carrera del grupo, un trabajo que los convirtió en grandes estrellas de la época, vendiendo miles de copias y conectando con un público que se rindió a sus canciones. Camino Soria llegó en 1987. Lucía Taboada nos recuerda cosas que pasaron aquel año. Lucha de gigantes. Era un día caluroso de junio de ese 1987. Era un poco antes de las 4 de la tarde. Era un centro comercial de la avenida Meridiana de Barcelona. Fue el peor atentado de la historia de ETA. ¿Policía municipal? Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercor de Meridiana va a explotar a las 3:30. Un coche cargado con amonal y gasolina estalló matando a 21 personas, entre ellas 4 niños. El 87 llegó plagado de cambios y de reivindicaciones. Así sonaron las fuertes protestas estudiantiles que poblaron España, especialmente Madrid aquellos meses. Los estudiantes españoles consiguieron algunas de sus reivindicaciones, como la congelación de las tasas universitarias. Estudiar en la universidad ya no era solo un asunto de ricos. En marzo de 1987, en la sede del Cine Lope de Vega, se daba de este modo comienzo a la primera edición de los Goya. Buenas noches, señores. Aquella noche Fernando Fernán Gómez prefirió templar los nervios, quedándose en su casa, y se perdió la gala en la que lo ganó casi todo. La Academia elige a Fernando Fernán Gómez por Mambrú se fue a la guerra.
el Goya a Mejor Película, Guión y Dirección por El viaje a ninguna parte y a Mejor Actor por Mambrú se fue a la guerra. La Academia felicita. Pero el gran triunfador de esta noche no está. La creación artística estaba en ebullición y aunque para muchos en 1987 la movida madrileña ya había quedado atrás, fue en aquel año cuando vio la luz una de sus canciones más recordadas. Eloís es mucho Eloís, decía Tino Casal, y tanto. Tino Casal la grabó después de haber sufrido una necrosis que a punto estuvo de mandarlo al otro mundo. Y quizá algún oyente recuerde una noche histórica aquel año en el Bernabéu. Quizá algún oyente tuvo la suerte incluso de estar. Nunca antes había reunido tanta gente en un espectáculo, al menos en España, más de 115.000 personas. ¡Hola Madrid!, gritó Bono y U2 hizo historia. Así estaba el mundo en 1987, año en el que debutaba Guns N' Roses, en el que U2 publicaba Joshua Tree, Josh Michael hacía lo propio con Faith. También se editó Bad de Michael Jackson, el segundo disco de Whitney Houston, el tremendo Cloud9 de Josh Harrison o el fabuloso The Lion and the Cobra de Sinead O'Connor, disco al que hemos dedicado esta misma temporada, un sofá sonoro. En España también hubo una gran cosecha partiendo del blues de la frontera de Pata Negra a discos de los Ronaldos, los Nikis, Juan Perro, Joaquín Sabina, y uno de los grandes álbumes de ese año es nuestro trabajo de esta semana. Ese camino a Soria que vamos a recorrer de la mano de Arantxa Moreno. ¿Qué tiene Arantxa este disco para ti? Pues creo que es un disco absolutamente atemporal, que condensa muy bien la personalidad del grupo, porque además Gabinete Caligari eran otra cosa, una banda completamente diferente a todas las que compartieron con ellos generación, pero también distinta a las que vinieron antes y a las que han llegado después, ¿no? Escuchas una canción de Gabinete y sabes inmediatamente que es una canción suya. Las 9 canciones, además de Camino Soria, reflejan muy bien la riqueza, el eclecticismo y el sabor propio, castizo del grupo, ¿no? Que se atreve lo mismo con un paso doble que con un tema más country o un swing, y en concreto Camino Soria, la canción, me parece una estampa casi tan machadiana como gabinetera, vaya, o sea, poética y mundana al mismo tiempo. Has venido con el CD, creo que es la edición 30 aniversario desde aquí, me parece, ¿no? Sí, eso es, que reeditó Warner con el 30 aniversario que se cumplía en el 2017. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Hace poco coincidí con 2 colaboradores del programa, con Manuel Rez y con Fernando Navarro, que ambos habían coincidido en Soria, en un puente, en un festival aquí en Madrid, y ambos habían ido, obviamente, escuchando este disco de Gabinete a Soria. ¿Cuál es tu primer recuerdo de este disco, Arantxa? Pues tengo que decir y maldecir además que no conozco Soria, o sea no. Que a mí no me ha llegado todavía el viaje este de ir con Camino Soria hacia Soria, no lo he vivido todavía, aunque he pasado, claro, por esa carretera muchas veces. Mi recuerdo no lo tengo nítido, la verdad. Yo creo que Camino Soria es una canción que me ha acompañado desde prácticamente la infancia, porque yo soy del 81, con lo cual tenía 6 años cuando se editó este disco. Y la tengo como parte de mi imaginario, parte de mi banda sonora de la infancia, no apegada a ningún recuerdo en concreto. Pero bueno, que siempre ha estado ahí, vaya. Contigo hemos recorrido, por ejemplo, Autobiografía de Duncan Du, casi en memoria diría que es del 89. Esto es parte también de la banda sonora de tu infancia, este Camino a Soria, un disco cuyo camino precisamente hasta este álbum es largo y complejo con la banda, y arrancan las primeras formaciones en Ejecutivos Agresivos, que es la primera banda de impacto que tuvo Urrutia, en ese EP junto a Parálisis Permanente, en Tres Cipreses, el sello independiente del hermano de Jaime en esos años de droga, que refleja muy bien Laura Piñero en su libro. ¿Cómo son esos años para Urrutia? Bueno, pues son años de una gran vorágine en los que surgen bandas que a su vez derivan en otras bandas constantemente, ¿no? Ojo a la enredadera que he intentado ordenar de todo lo que pasó en aquella etapa, ¿no? Entre ellos. Bueno, Jaime Urrutia, el guitarrista y vocalista de Gabinete, Ferni Presas, bajista, y Eddie Clavo, el batería, compartieron un primer grupo superfugaz que se llamaba Rigor Mortis a finales de los 70.
Cuando Eddie se va de este grupo, montan otra banda llamada Los Drugos, que tampoco trasciende en absoluto, no te sonará para nada. Luego Eddie pasa por Ella y los Neumáticos, que es la banda en la que estuvo Cristina Rosenvinge, que ahí coincidieron, y en el 80 Jaime Urrutia milita en Ejecutivos Agresivos, como acabas de decir, ¿no? Que sonó mucho por una sola canción que fue Maripili, otra de esos éxitos fugaces, ¿no? En el año 80. Bueno, de las cenizas de Ejecutivos Agresivos hay como un entramado de otras 3 bandas. Sale Décima Víctima, fundada por Carlos Entrena, Derribos Aria, impulsada por Poch, y Gabinete Caligari, que es la que forma Urrutia en el 81. Y bueno, la efervescencia de grupos y los cruces, como ves, eran constantes y duraban menos que un caramelo en la puerta de un colegio, como se suele decir. Pero bueno, en cuanto a los primeros pasos discográficos de Gabinete, que es el grupo que nos trae hoy hasta aquí, primero sacan un EP compartido, como dices, con Parálisis Permanente, que edita Tres Cipreses, que es la compañía independiente en la que efectivamente estaba también enrolado un hermano de Jaime, Fernando, y que no tardará en convertirse luego en un subsello de la futura Drop, ¿no? Ahí figuran los 2 primeros temas de Gabinete, que son Golpes y Sombras Negras, 2 canciones hijas de la época, claramente afterpunk, que no tiene nada que ver con lo que harían en el futuro, y fueron las primeras influencias de Gabinete, ¿no? Más cercante entonces de Joy Division que de cualquier otra canción de los Stones o de los Beatles, ¿no? Eran un poco sus comienzos, digamos. Y de esa influencia viene precisamente su nombre, ¿no? En la canción Sombras Negras hacen un guiño al Gabinete del Dr. Caligari, que es una película de terror alemana de 1920, por la que decían llamarse Gabinete Caligari. Ahí que hemos visto todos esa película, sí. Culto, por supuesto, más allá de los Urrutia en su casa, ¿no? Y eso es, y bueno, pues en esos primeros años se editan varias canciones en Tres Cipreses, como Obediencia y Olor a Carne Quemada en el 82, y también su primer LP, que es Que Dios reparta suerte, en el 83, en el que ya hay un cambio de registro y de sonido, se alejan de la oscuridad original y facturan lo que algunos críticos de la época llaman el rock torero, que lo habrás oído decir más de una vez, ¿no? Luego hablaremos más adelante del sonido, que merece la pena entrarnos en ese concepto. Pues en el 84 editan el mini LP Cuatro Rosas bajo el amparo de Tres Cipreses y Dro, y se convierte no solo en el primer éxito de Gabinete, sino en el primer disco de oro de una compañía independiente, con más de 50.000 copias vendidas. O sea que fue el mega hit de Dro y también de Gabinete. Un momento clave muy bonito en el que se nacía la escena independiente en España, al calor de la movida, pero con bandas que han transitado otros caminos. Una de ellas es Gabinete, que no se puede encajar plenamente en ese sonido tan anglosajón o punk que había en la movida, y que fueron buscando su propio camino. Uno de los grandes momentos del grupo llega un año antes de la edición de este disco, en 1986, cuando llegan al número 1 en España con esta canción. Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece, me apetece estar juntos los dos. Encontrar
Bares, qué lugar es una de las mejores reflexiones del pop español, parte de Al calor del amor en un bar, disco de 1986. El trabajo previo, Arantxa Camino Soria, ¿qué opinión te merece este disco? Bueno, desde luego lo que dices, Bares que lugares, es una expresión casi popular, ¿no? Se ha convertido ya como en algo de nuestra cultura, ¿no? Al calor del amor en un bar fue su segundo LP y el disco de su consagración. Tenía una fantástica portada que todos recordaremos del Hortelano, ¿no? Que hizo con tinta china y acuarela, pues con unos colores muy vivos en los que se ven dibujados a los tres Gabinete en un bar. Y bueno, la canción que le da título me encanta, me parece súper arrolladora, con ese alma de paso doble y los ecos así de tarantela. Y el vídeo musical era maravilloso también. Sí, y a la vez con ese aire tan castizo que ha tenido siempre la banda cuando ha querido, ¿no? Tan espontánea y tan natural en las letras, ¿no? Me parece una de las grandes canciones del pop español, además. Y el LP, bueno, pues pasa por muchos otros sitios. Está también A Dormir, que es un medio tiempo de pop rock. Está El juego y el juguete, que también fue single y que, como su nombre indica, es un tema más juguetón. Y por cierto, este disco, curiosamente, lo estuvieron preparando en un pueblo de Segovia, en Navas de Río Frío, a pesar de lo urbana que puede aparecer la estampa de título, ¿no? Juega un niño muy quieto, con cualquier objeto parece feliz. Y de repente me acuerdo de ti, mi amor, y de mí. Pero un juguete muy caro, aunque sea raro, le suele aburrir. Y de repente me acuerdo de ti, mi amor, y de mí, y de mí. Seguimos con nuestro viaje porque ahora justo después, en 1987, para su cuarto disco dan el salto, Arantxa, entre críticas a EMI, dejando ese mundo tan idílico y tan vendido de los independientes, dan un salto a EMI. ¿Qué buscaba Gabinete con este movimiento? Bueno, lo que buscaban era crecer, expandirse ante nuevos públicos, porque ya estaban llegando a unos techos que a lo mejor eran demasiado altos para estar en un pequeño sello como era Dro, ¿no? Ellos de hecho cuentan que graban el disco entre junio y julio del 87, que entran al estudio siendo parte de Dro y salen del estudio siendo parte de EMI, o sea que se hace el trasvase todo justo en plena grabación, eso es. Entonces, bueno, cuando Dro les publica Al calor del amor en un bar, llegan a superar las 80.000 copias y aunque aún les deben un disco por contrato que tenían ya firmado, el grupo cree que el siguiente paso tiene que ser ya ir a una multinacional, ¿no? Y bueno, es que además todas van tirándole los trastos, ¿no? Van EMI detrás, Wea, Polygram, todos les invitan a comilonas, a cenas, y yo no sé quién le puso el mejor marisco, pero sí sé que se fueron al final con EMI, ¿no? Porque les ofrecieron las mejores condiciones de todas, ¿no? Y bueno, Dro intentó ahí hacer un pequeño negocio, una contraoferta, pero bueno, cuando ya EMI volvió a poner otra cifra sobre la mesa, tuvieron que retirarse de la partida y dejarles marchar, ¿no? Y bueno, lo de EMI era un crecimiento lógico y natural y adecuado además para un disco como Camino Soria, del que se dice que alcanzó las 300.000 copias vendidas. Claro, es que a EMI le llegó la banda con el discazo debajo del brazo. Camino Soria fue una explosión, pero tampoco algo inesperado que surgiese de la nada, porque la banda venía creciendo, de ahí esas ofertas múltiples de distintos sellos. Con rugido de tigre, es mi voz, un alarido terrible, espantoso y feroz. Con un rugido de tigre, le diré, nenita, quiero ser libre, otra vez. Todo el mundo ha visto mis zarpas arañar, todo el mundo ha visto
a mediados de los años 80, un momento ascendente, algo que se refleja en este disco, trabajo muy inspirado, como se ve en el sonido, pero sobre todo en las canciones. ¿De qué tratan, Arantxa, las canciones del álbum? Hay aquí temas variados, también hay referencias muy curiosas, pero la temática principal es la del desamor, la visión del perdedor de toda la vida, ¿no? Totalmente, sí. Las letras siempre han sido un punto fuerte de Gabinete, a mi juicio, aunque ellos primero componían la música y tarareaban una especie de Spanglish y luego ya trasladaban ese lenguaje inventado a palabras en castellano, ¿no? Por eso durante la composición, mientras ellos estaban trabajándolas, pues tenían como títulos de trabajo temporales que les servían a ellos un poco para... La balada, ¿no? Eso la de es. Amor, Había una que era la George de Harrison o la Harrison o la Bruce de Springsteen y había una que se llamaba Ponte la casulla. Ahí rompieron la baraja, ¿no? Pues Ponte la casulla era Camino Soria, precisamente, pero menos mal que no se nos ha quedado la imagen del sacerdote oficiando y se nos ha quedado el camino hacia Soria, ¿no? De hecho, Camino Soria estuvo a punto de llamarse Camino Cuenca, porque había como una especie de guiño. Eso lo cuenta muy bien Jaime Urrutia en esta reedición del disco que hace Warner en el 30 aniversario, que dice que era como una especie de broma infantil de su hermano Gonzalo, que siempre que decía ¿dónde está tu primo? Decía Camino Cuenca, decía cuando eran pequeños, ¿no? Y esa anécdota graciosa la contundía en la furgoneta y se les quedó un poco el rollo de Camino Cuenca, que fue el primer título que barajaron. Lo que pasa es que luego al final Cuenca tampoco tenía tan buenas rimas como Soria, ¿no? Soria tenía pues gloria, memoria, historia, tenía unas rimas muy potentes, ¿no? Y además era una ciudad perfecta para ambientar lo que estaban cantando, ¿no? Esa especie de reflexión vital de alguien que va camino a ninguna parte, con alusiones a Bécquer, el relato del Monte de las Ánimas, también a Machado, por cierto. Bueno, Camino Soria es el Campos de Castilla de los Gabinetes, se podría decir. Y una forma también de reírse de las canciones de la época o de rebelarse contra el exotismo al que aludían otras canciones de entonces, ¿no? Porque los zombies estaban cantándole a Groenlandia, Mecano a Hawái Bombay, La Unión a Lobo Hombre en París, Hombres G a Venecia, y dijeron, pues Camino Soria. Camino Soria. Lo nuestro. Maravillosa esa aclamación de lo autóctono, ¿no? Pero ahora que vuelven, si quieres, volvemos a las letras, que al final me salta un poco lo que nos estás preguntando. Las letras de este disco tienen un sabor literario y popular al mismo tiempo, un equilibrio nada fácil de conseguir. Una forma de expresar muy propia de Urrutia. Saravá, por ejemplo, es la despedida de un amor tóxico, como bien contó Eddie Clavo en el libro sobre este disco. Suite Nupcial es el reemplazo de un amor por otro, una canción escrita no sé si desde el despecho o con cierto desdén. Luego está La Fuerza de la Costumbre, que al principio llamaban entre ellos la Bruce, como te decía antes, por su aire a Springsteen, que es otra canción de un corazón también herido, llena de cinismo y dolor. Y bueno, también hay un corazón herido en Rugido de Tigre, que se desfoga como con un grito, con un alarido. La suerte es como un pez es la historia de un perdedor que acabó cogiendo aires portuarios. Y también está Toca la Uli, la canción de despedida a su saxofonista. Pero sí, en general, la temática, como dices tú, es de un perdedor y de cierto dolor y desamor, ¿no? Aunque es curioso cómo se ven las cosas con el tiempo, porque eso de la temática alrededor del amor, o que el amor tuviese un peso importante en el disco como eje, es algo que, como explicaba Jaime, lo vieron más al terminar el disco. El disco poco a poco fue tomando como un concepto, ¿no? El concepto del desamor y del perdedor, ¿no? Que en realidad, cuando acabamos de grabarlo, nos dimos cuenta de que había un concepto, ¿no? Camino Soria era como la fuga del tipo que está hecho polvo, que se va a una ciudad a Soria a olvidar sus penas. Avaricia de tus besos, pereza de vivir sin ti, y la ira de sentirte lejos de mí. Soberbia de saberme elegido por tu corazón. Que un zapato de raso, mi amor.
pecados más dulces que un zapato de raso, canción que se inspira en un poema de Eduardo Aro Ibars, que murió antes de que se editase el disco, que es un tema precioso, y me gusta mucho la relación que tenía Jaime con Eduardo, que le llegó a conocer a través de una amiga común, y cómo llega este poema a convertirse en una canción de Gabinete. Pues sí, el poema también es muy bonito, por cierto. Estaba dedicado a Nieves Almazul, que fue un amante de Eduardo Aro Ibars. Y además, bueno, Eduardo era un poeta de la generación perdida, muy talentoso, que publicó varios poemarios antes de morir prematuramente, con apenas 40 años en el 88. Y esta canción es una adaptación de ese poema de alguien con el que además tenían cierta relación, porque el hermano de Eduardo, Eugenio, había sido parte de Rigor Mortis, de la primera banda que tuvieron ellos, los miembros de Gabinete, en los 70. O sea, que tenían también esa conexión familiar, ¿no? Y es una canción de amor, ¿no? Pecados más dulces que un zapato de raso, aparte de un título precioso. En esta canción se utilizan como los 7 pecados a lo largo del texto, un contraste maravilloso para trazar, ¿no?, una silueta sobre una canción de amor, ¿no? Como curiosidad, esta canción además tenía originalmente un aire a los Kings, pero después acabó adquiriendo un aire de balada y con ella pues decidieron abrir el disco. No me la imagino con ese aire a los Kings que mencionabas. Creo que la canción queda perfecta tal y como es. La muerte de Eduardo fue un palo alrededor, además del proceso de lanzamiento de este disco. Creo que no llegó a escucharla nunca. Otra muerte que inspira un tema del disco, la mencionabas tú, es la de su amigo y compañero Uli. Sí, bueno, Toca la Uli es la canción que componen en honor a su amigo Ulises Montero, que fue saxofonista de la banda en los 80. Ulises estuvo muchos años bajo el influjo de las adicciones y al final la heroína se lo llevó antes de tiempo, horas antes de la Nochevieja del 86, poco antes de que Gabinete grabase en Camino Soria. Bueno, ellos se quedaron muy tocados y decidieron escribirle una canción, pero en vez de hacer un canto fúnebre, algo triste, ¿no?, pues quisieron despedirse de él como lo hacen en Nueva Orleans, ¿no?, a lo grande, ¿no?, como una fiesta, ¿no? Pero claro, Gabinete lo que hizo fue componer un pasodoble torero, o como dice Di Clavo en su libro, una elegía hiperbólica para el amigo perdido. Lo curioso es que la letra estaba inspirada en el mundo coplero y la música tenía un rollo muy Motown, ¿no? O sea, que era un contraste muy, muy original. Y por cierto, que hace poco Quique González ha hecho una versión estupenda de Toca la Uli en su último disco, que es un disco de versiones que se llama Copas de Yate Volumen 1 y que también es una celebración. Pues mira, una buena mezcla. Vamos a recuperar ahí. Arantxa escribió el libro de conversaciones con Quique González y conectamos a Gabinete Caligari con esta versión. Amiguetes y novietas y en general la afición echan de menos el sonido de tu saxofón. Saxofón, qué elegancia, qué chuleta. Ahuyentabas el malfario cuando tan serio te plantabas en el escenario a diario. Y por eso dicen que toca la Uli una vez más. Donde te encuentres ahí el ritmo no parará. Toca la Ulises y tú serás el más castizo en la eternidad. Repeinada la cerveza y con camisa solapón templadas con sabor las suertes del rock and roll, con salero y sin papeles. Te pasabas por el foro, una caña de mao y una de rabo de toro, con decoro. Y por eso dicen que toca la Uli una vez más. Menudo jari por allí vas a organizar. Sopla Ulises tu armónica y dejarás a la gente atónita, garbeando tu palmito pinturero. Toca la Uli, el homenaje en
en este caso doble homenaje, el homenaje de Quique González a Gabinete, de Gabinete a Uli, el saxofonista que los acompañó en sus inicios y al que recuerdan en este camino a Soria, álbum que estamos dedicando el episodio de Sofá Sonoro, programa que compartimos con Arantxa Moreno. Con este disco la banda dio con la tecla en cuanto al sonido. A ver, hay una evolución muy clara respecto a sus primeros discos. Antes mencionabas esos sonidos más del punk, más de la Joy Division, y aquí estamos escuchando ese rock torero que también es una etiqueta que no me termina de convencer, pero es un toque castizo que es muy significativo del sonido Urrutia y que es maravilloso en este álbum. Sí, siempre se le ha relacionado mucho con esa imagen, ¿no? También de taurina, ¿no? Tan taurina. Bueno, la evolución es clara, aunque lo trabajaron con el mismo productor que en otras ocasiones, con Jesús Gómez, pero aquí creo que acertaron especialmente, ¿no? Es un sonido pulcro, clásico, sin excesos ni barroquismos. Es un sonido más equilibrado, más pensado, más redondeado quizá que en otros discos. De hecho, es el primer disco en el que piensan, por ejemplo, en la línea melódica de los teclados desde la composición. Antes eran como añadidos posteriores, pero ya desde que entra Esteban Gisbel dentro de la banda, nunca llegaron a ser más allá de un trío, pero sí que fue una persona de apoyo durante muchos años, empiezan a pensar en los teclados y las teclas desde la fase compositiva. O sea que ya hay un pensamiento que cambia desde ahí, ¿no? Una forma de trabajar diferente, ¿no? Eso es. La banda además incorpora detalles que las canciones, que abrillantan las canciones, pero con mucha clase, ¿no? La banda y, por supuesto, el productor. Bueno, ahí está la trompa del final de Camino Soria, una canción que bebía del Fly Me to the Moon de Sinatra, por cierto, o el solo de saxo de Rugido de Tigre, de Francis García, o las congas también de Tito Duarte, que es el percusionista cubano de Barrabás, que también está en Sarabá, o el bandoneón, por ejemplo, de Osvaldo Larrea, del grupo Malevaje, donde también militó Eddie, en La suerte es como un pez. Al estudio además acudieron músicos de grandes orquestas, que es otro añadido de este disco que está muy bien, ¿no? Gente que tocaba con Augusto Algueró y con Juan Carlos Calderón, por ejemplo, para aportar pinceladas un poco aquí y allá, ¿no? Que engrandecen también el resultado. Por cierto, que también suenan unas castañuelas en La fuerza de la costumbre, ¿no? Como ves, tiene como muchos detalles, pero están muy bien elegidos y no llegan a ser no llegan a ser ni barrocos ni densos, y la producción yo creo que es acertada. Lo decías antes, Arantxa, al comienzo del programa, qué distinto suena Camino Soria de todo lo que vino antes y de todo lo que vino después, y ya no dentro de la discografía de Gabinete, sino dentro del pop rock en España en esos finales de los 80. A ti, mirando a todas estas cosas que has ido mencionando, ¿qué te gusta más del sonido de Camino Soria? Pues después de todo este recorrido que te acabo de decir, yo creo que lo que me gusta realmente es lo bien que ha envejecido, ¿no? Que lo escuchas y, pese a ser una producción de los 80, que siempre se habla de esa década como algo terrible para las producciones, es un disco que suena clásico, suena temporal, y eso ya es mucho decir, como digo, cuando hablamos de una producción de esta década, pero digamos que han pasado 30 y tantos años y seguimos conectando con esas estampas sonoras sin sentirnos como raros cuando accedemos al disco. Es curioso, yo no soy ni gran oyente del pop rock español, ni gran oyente de la música de los años 80, y este disco, sin embargo, volver a escucharlo después de hacía bastantes años que no lo escuchaba, lo he disfrutado tremendamente. Creo que es de los discos que envejece, no te voy a decir bien, sino con elegancia, ¿no? De decir, suena es el sonido que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra Gabinete, ¿no? Cuando Jaime Urrutia, es lo que te evoca, es este sonido, que es una amalgama de influencias muy diferenciadas, con instrumentos muy diferentes, y donde curiosamente todo encaja a la perfección. Son esos momentos, lo mencionaban Eddie en sus memorias y en algunas entrevistas que ha dado, de inspiración y de perfección, donde las cosas se hacen sin esfuerzo y encajan de una manera muy natural, y eso se transmite en el paso del tiempo, de que han pasado esos 30 y tantos años, y el disco tiene una fuerza maravillosa. A mí, de todas estas cosas del sonido, lo que más me gusta de este disco es esos estrazos de melancolía que transmiten algunas de las canciones del disco, entre ellas la sangre de tu tristeza. Si te sientes un pobre desgraciado, si te duele la vida o te han dejado tirado, la sangre de tu tristeza será el perrito fiel que mantendrá con firmeza tu nombre en el cartel, en lo alto del cartel. Si te sientes un
decimos, nuestro viaje por el disco más recordado de Gabinete Caligari, viaje que estamos haciendo en compañía de la periodista Arantxa Moreno. Mirando el sonido, Arantxa, hay muchas cosas que me gustan y una de ellas es lo diferentes, como decíamos, que sonaban respecto a la mayoría de formaciones de aquella época, de ese modernismo madrileño en el que tiene un raro encaje una banda como Gabinete. Ellos tenían la mirada puesta en lo castizo, en su realidad, más que en los anhelos que podrían tener esas ciudades que mencionaban otras bandas que decías antes. Ellos, como la canción, miran a Soria a lo suyo. Y eso es principalmente lo que hace diferente a este disco. Mientras las bandas querían sonar lo más anglosajón, lo más London o New York del mundo, ellos hablan de Soria y eso es fascinante. Sí, la verdad es que lo hacen y tiene mucho que ver con esa identidad tan marcada que han tenido siempre Gabinete, ¿no? Aunque precisamente no era nada reiterativo, se puede tener una identidad y a la vez dentro de la identidad tener como una variedad tremenda, ¿no? Y era su caso, ¿no? Eran eclécticos, como hemos visto, lo mismo hacían un rock torero que un tema más portuario, un swing o un country, y aunque sus referencias eran internacionales, porque les gustaban, ya entonces Stones y Dylan, que a lo mejor no era tan habitual que mirasen a Dylan desde allí, desde esa época, o los Kings o Lou Reed, luego consiguen hacer algo muy suyo, ¿no? Algo muy local y algo con lo que podíamos empatizar y entender nosotros, ¿no? Y hay otra cosa crucial en el sonido de la banda, y es que es la voz de Jaime, de la que no hemos hablado todavía, ¿no? Es una voz honda, profunda, diría que antigua. A mí siempre me ha sonado muy antiguo Jaime, no sé, tiene algo así como de otro tiempo, pero le da un cariz muy personal a todo lo que cantaba. Todo esto que estamos contando me conecta un poco, de una manera diferente, con Radio Futura, con la canción de Juan Perro, cuando mencionábamos cómo Juan Perro quiere llevar el rock a los sonidos españoles, en la lengua, encajarla en la métrica del rock and roll, eso que mencionaba Manuel Rez en el programa. Y Gabinete hace un viaje muy parecido en una época también parecida. La única conexión que encuentro de todo esto en un proceso de grabación complejo. ¿Cómo fue la grabación de este disco, Arantxa? Bueno, pues fueron a Doubletronics con Jesús Gómez, que es el dueño, ingeniero y el productor de ese estudio, que estaba en el barrio madrileño de Prosperidad, y al parecer, bueno, trabajan mañana y tarde con una rutina muy organizada. Por la mañana tenían jornadas de 10:30 a 2:30, paraban para comer, según ha contado Urrutia también, aprovechaban para ver el Tour de Francia en ese ratito, y luego seguían de 4 a 8, ¿no? Con Jesús trabajaban desde hacía tiempo en las producciones de los discos, porque ya había producido Que Dios reparta suerte, Cuatro rosas y Al calor del amor en un bar. Y las jornadas fueron muy productivas, aunque ya venían con el trabajo muy preparado, porque habían estado previamente en otro estudio de un amigo suyo varias semanas preparando una maqueta para ir con todo bien trabajado. Por cierto que esa maqueta, según comenta Urrutia en la reedición del disco, se perdió. Dice, bueno, sería una cosa muy valiosa. Dice, aunque como estaba cantada en Spanglish, tampoco tengo mucho interés por recuperarla. Estaba pensando que aquellos Tours de Francia de 1977-88 debían ser los días de gloria de Perico. De Perico, Delgado. Sí, lo contaba Urrutia. Además que ese año, el 87, cuando estaban grabando, quedó el segundo en el Tour de Francia y al año siguiente ganó. Así tomó camino Soria Forma con las narraciones del Tour de fondo. Este es uno de los discos más recordados de los años 80. Eddie Clavo, batería de la banda, publicó un libro fantástico sobre el álbum donde contaba muchas batallitas. Tú te has leído el libro para prepararte el programa, que es una periodista muy apañada, Arantxa. ¿Qué te ha gustado más, qué te ha llamado más la atención de ese proceso de grabación? Bueno, el libro se llama Camino Soria, como el disco, lo escribió, como dices, Eddie Clavo, y lo editó Contra en 2018 para celebrar el 30 aniversario del álbum, ¿no? Bueno, hay pasajes muy jugosos, la verdad, fuera de lo que es la grabación pura y dura o de la composición. Hay otras cosas que cuentan muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, relata el viaje del famoso tren de la movida que organizó el PSOE en aquella época, ¿no? En la que viajaban los grupos de la movida de los 80 desde Madrid a Vigo, ¿no? Pues en el libro se dan muchos detalles y una anécdota muy divertida de su encuentro con Joaquín Leguina en el tren, que al parecer iba Eddie tomando algo con Joaquín Leguina, y se acercaron a ellos Antonio Bartrina de Malevaje y Alberto García Alex, el fotógrafo de Camino Soria, entre otros discos. Y bueno, al parecer, sin reconocer al presidente de la Comunidad de Madrid, cuando se acercan a él, se pusieron a canturrear una canción que había en su contra y Leguina se les unió. O sea, que fue como una cosa un poco surrealista, ¿no? Pero bueno, es un pasaje muy divertido y bueno, también es muy interesante seguir la construcción del disco paso a paso, desde los locales de ensayo hasta la gira, pasando por la sesión de fotos que hicieron en Soria para la portada, que también es curiosa, ¿no? Porque
van a Soria a hacer la sesión y acaban por los bares de madrugada poniéndole las canciones a los sorianos que llevan ahí una maqueta. Y claro, los sorianos no daban crédito, no decían, ¿esto qué es? Pero esto es una broma, están hablando de nuestra tierra y son Gabinete Caligari, no sé qué. Bueno, es curiosa. ¿Qué te ha parecido el libro? Bueno, el libro es muy interesante, ¿eh? No solo para conocer los entresijos del... Edith Clevo ha escrito varios libros. Escribió también Electricidad Revisitada y ahora tiene alguno más reciente. Además, sí, ha escrito unos cuantos libros, o sea que le gusta y se siente cómodo con la palabra, ¿no? Entonces, es interesante también que un libro de este tipo lo cuente un protagonista en primera persona, ¿no? Y además, en su caso, es que conoce los entresijos del disco en cuestión como nadie, claro. Pero también es una radiografía de la época, ¿no? Desde la visión de un músico que vivió en primera persona el ascenso y la caída también de su grupo, ¿no? Lo que hace Edith Clevo es una panorámica de lo que se cocía en la escena musical de los 80 desde dentro, ¿no? Las bandas, los medios, la atmósfera de los locales de ensayo, los tejemanejes de la industria también, la vía de excesos. Te da una visión de conjunto muy amplia. En todo caso, me quedo con un poquito las ganas de conocer más los detalles de composición del disco, que sí que los cita, pero bueno, ahí Urrutia tiene un gran peso y siempre te apetece conocer todavía mejor, ¿no? La parte de las letras, que es una cosa que siempre me ha fascinado de la música, ¿no? Pero entiendo que para eso debería haber otra voz que no es la de Eddie. La grabación del disco tuvo varias anécdotas, algunas las ha contado Eddie, otras las recuerda el productor Jesús Gómez con motivo de la reedición del disco. Con este disco también venía bastante ensayado, bastante preparado, pero mucho más sin acabar. Recuerdo perfectamente cómo era aquel entrar por el estudio. Yo había oído las canciones, pero las había oído en guachi guachi, o sea, realmente no había una letra, aunque ellos ya tenían sus ideas para las letras de edad. Pero piensa que estas canciones se grababan con títulos, esta es la soulera, esta es la casulla, recuerdo, o sea, porque era así como litúrgica, Camino Soria, casualmente. Lo que sí tenía claro es que yo creía en dos cosas fundamentalmente. Creía en el grupo, clarísimamente, me gustaban las melodías, me gustaban las estructuras, la forma de hacer que tenían, y desde luego creía en el trabajo. Si por costumbre amé, por costumbre olvidé, el amor y el olvido carecen de sentido. Desde pequeño acostumbré a nunca preguntar por qué, despreciando los premios tanto como el castigo. Si buscas en mí algo excepcional, te voy a desilusionar. Costumbres, canta Jaime Urrutia en este corte de Camino Soria, disco al que estamos dedicando el episodio de esta semana, y álbum que cambia Arantxa radicalmente la carrera de la banda, ese salto de un sello independiente a EMI, triplicar, cuatriplicar el número de ventas y además hacerlo con un discazo es un salto exponencial para la banda.
sin duda. Venden como 3 veces más que con Al calor del amor en un bar. Alcanzan las 300.000 copias y solamente había pasado un año, que es una cosa muy interesante de esos tiempos, ¿no? Que los discos van tan seguidos y quieren aprovechar tanto la ola que a veces en cosa de 12 meses les cambia la vida una barbaridad, ¿no? En muy poco tiempo dan un salto meteórico, también siembran mucho, no solo en el trabajo y el cambio de discográfica, sino que se enfrentan a largas jornadas de promoción después. De hecho, suelen contar que estuvieron 3 días en Barcelona sin parar de hacer entrevistas de las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Y gracias a ese tipo de cosas, a esa exposición, a ese trabajo, al final los conciertos del año siguiente se multiplican y llegaron a hacer como más de 110 bolos. Ostras, 110 bolos en España son muchos bolos, muchos pueblos, bueno, muchas carreteras camino a Soria, ¿no? Total. El salto fue muy grande. También la presión que supuso Camino a Soria para el resto de la carrera de la banda, porque su siguiente paso, la respuesta fue Privado. ¿Qué opinión te merece este disco? Bueno, pues en Privado ellos quieren desmarcarse un poco de Camino Soria, ¿no? Que es una cosa que suele pasar, que a veces después de un éxito intentas un poco también buscar otro aire, ¿no? Otro tipo de disco. Ellos buscan hacer un rock más guitarrero, menos pulcro que el anterior, más cerca de los Stones y menos de los Beatles, que por cierto la propia portada de Camino Soria es un homenaje al disco blanco. Un homenaje al disco blanco, efectivamente. Lo que pasa es que la producción de Privado no va del todo en esta dirección, y aunque tienen canciones muy bonitas, por ejemplo Amor de Madre, que es muy tierna y que Jaime le escribió a su madre cuando estaba a punto de morir, o Mi buena estrella, pues el disco al final quedó eclipsado por el mega hit de Privado, que fue La culpa fue del cha-cha-cha. Claro. Todo esto marca que haya un giro de nuevo en su siguiente trabajo, a un sonido que conecte más con ese momento de Camino a Soria, y todo esto enmarcado en el que es probablemente el momento de máxima popularidad del grupo, que es unos años después de que Camino a Soria les ha sentado ya como camino al cha-cha. La culpa fue del cha-cha-cha, fue otro impulso enorme. La banda ya es uno de los grandes iconos y llega ese cambio de década de los 80 a los 90 y tienen ese giro de nuevo en su siguiente trabajo. Pues sí, pasan de ese máximo éxito que vive la banda con Privado, que bueno, les lleva en el 89 a tocar en las ventas, por ejemplo, con ese éxito arrollador de La culpa fue el cha-cha-cha, una canción que les llevó mucho más lejos del circuito melómano, porque yo creo que era carne de Radio Fórmula y que eso llegó igual a la abuela que al nieto, como se suele decir, ¿no? Lo curioso es que muchas veces el mejor momento también es la antesala del peor, ¿no? Claro. El minuto de gloria es justo el instante antes que antecede a la caída, ¿no? Y ya en los 90 publican 100.000 vueltas en el 91, que mira, ahí dejan Soria para irse a Londres, pero se van a grabar con Phil Manzanera en el 91 y luego vuelven también a grabar allí Gabinetísimo en el 95. Después también llega a Subir la música en el 98. Y no es que sean discos fallidos los de los 90, porque de hecho siguen teniendo canciones buenas y digamos que tratadas así en contexto, son buenas composiciones. Lo que pasa es que ninguno llega a cuajar, ninguno llega a la edad de oro que viven desde 4 horas hasta Privado, ¿no? Que es un poco como su edad de oro. Y también el entorno es otro, ¿no? En los 90 hay un cambio generacional, llega el indie, se llevan otras cosas en las que ya ellos como que parece que están fuera de su tiempo, ¿no? Y en su libro, Eddie Clavo reflexiona sobre esto y lo que dice es que los que sobrevivieron a esta época fueron los grupos mejor preparados, los más lustrosos y los más dotados de genio. Es curioso, Arantxa, que esta es de las pocas formaciones que tras su final no ha vuelto. Se me ocurre El Leño, me ocurre alguna más, pero es difícil encontrar bandas que lo dejen en un momento de dudas, de enfrentamientos entre los miembros, y que cuando ya han pasado los años, han cicatrizado las heridas y ponen dinero encima de la mesa, o te pica el gusanillo de volver a hacer una gira grande, no se vuelva, y Gabinete nunca lo ha hecho. Ha habido ofertas sobre la mesa y creo que las han llegado a estudiar. No sé si al final no fructificaron por alguna cosa. También es verdad que no tienen muy buena relación entre ellos, o por lo menos no lo dan a entender cuando se les entrevista, ¿no? Parece ser que, bueno, pues ellos estuvieron juntos 18 años, desde el 81 al 99, que es bastante tiempo para una banda, retomando lo que hablábamos al principio, que las bandas entonces duraban a veces 5 minutos, ¿no? Y en los 90 la cosa pues se fue enfriando, al parecer no había la misma conexión entre ellos, las mismas ganas ni tampoco los mismos intereses. Urrutia ha contado que sus dos compañeros, Fernie y Eddie, querían volver al sonido del principio, al rock de los orígenes,
quizá escaldados por el folclore de La culpa fue el cha-cha-cha, y se ve que ahí no acaban de entenderse. De hecho, según ha comentado Jaime, en aquella época llegó a enseñarles una canción que luego publicó en solitario, que fue Castillos en el aire. Tremenda canción, sí. Tremenda canción, pero a ellos no les convenció. Y al final pues decidieron separarse, y esa canción la publicó él en solitario, como bien sabes, en su debut solista fantástico, que se llamó Patente de Corso. Y que habrá que recorrer algún día en el Sofá Sonoro. Ahí lo dejamos. Arantxa Moreno, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer a Gabinete el Sofá Sonoro. Gracias. Sentada en un sofá, dijo mi encanto Sarabá. Cantando esta canción, el pasaporte me selló. Nosotros nos vamos ya. Teníamos ganas de sentar a Gabinete en el sofá para recordar uno de los grandes discos y una de las grandes bandas de los años 80, época que hemos visitado ya para ver discos de Duncan Du, Radio Futura o Los Secretos, y hoy queríamos hacer lo propio con este Camino a Soria. Podéis encontrar más programas, otros contenidos en sofasonoro.com y seguir nuestro canal de WhatsApp. Volvemos la semana que viene con más discos y otras historias. Adiós. Mi cielito y yo en la suite nupcial, cena para dos y el cartel de no molestar, vistas al mar y champán. Hablamos de la vida de los dos y cómo no, del amor. Yo en pijama y ella no. Mi cielito y yo en la suite nupcial nos decimos cosas tan bonitas que no se pueden contar sin rubor, y nos reímos de todos nuestros ex, pegándoles puntapiés. El mundo es nuestro, ya lo ves. Risas, ternura y pereza en la suite nupcial. No hay prisas hasta el día del juicio final. Mi cielito y yo en la suite nupcial, nos resbala el mundo entero, estamos como Dios, mucho mejor, como dos. Yo en pijama y ella no.
la suite nupcial. No hay prisas hasta el día del juicio final. Con el mundo por montera, un hombre y una mujer de bandera se hablan en la suite nupcial. Se ríen en la suite nupcial. Se quieren en la suite nupcial. Mi cielito y yo en la suite nupcial hasta el día del juicio final. Mi cielito y yo en la suite nupcial. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.